por los grandes negociados de las grandes compañías petroleras. O sea que no hay un interés realmente de poder cambiar las cosas. Actualmente en Alemania hay mucho del biocombustible. Países como Brasil, por ejemplo, que tienen muy poco petróleo, casi nada, en algunas estaciones en el mar, pues son los principales consumidores de etanol, ¿no?, el alcohol de caña. Y pues controlan con eso también la contaminación. Cuando el presidente Lula da Silva quiso refinanciar la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, le pusieron como condición para refinanciar la deuda que dejara de estar consumiendo tanto etanol y que comenzara a consumir más petróleo. Sí, pero eso nos va a endeudar más y eso va a contaminar más nuestro ambiente. Ah, bueno, esas son las condiciones. Si quieres refinanciar la deuda, ya sabes cómo es. Para que vean que realmente no hay ningún interés de ayudar al planeta. La siguiente. Ahora, los diseños de los agroglifos se han ido tornando cada vez más complejos, estéticamente más bellos. La siguiente. Son geometría sagrada. Ya se ha logrado videograbar el momento en que esas esferas, las caneplas, los Foo Fighters, revolotean e imprimen en fracciones de segundo las figuras sobre los campos de cereales. Sobre todo está el video de 1996 en la zona de Oliver Castle. La siguiente. Aquí me encuentro en Stonehenge. Miren ustedes, aquí estos impresionantes trilitos de entre 50 y 80 toneladas, piedras que fueron arrastradas 400 kilómetros del sur de Gales, 400 kilómetros para colocarlos allí, pararlos y colocar una piedra encima. Uno puede pensar, ¿cómo hace 5.000 años atrás alguien pudo arrastrar 400 kilómetros piedras de 50 a 80 toneladas? Uno se puede pensar que en aquel entonces no había televisión, no había radio, la gente se pasaba aburridísima y lo único que se le ocurría para distraerse era arrastrar piedras de 400 kilómetros de 80 toneladas. Bueno, miren ustedes, aquí nos encontramos en Stonehenge y no nos dimos cuenta, a la hora de la fotografía sí salió la esferita plateada, una canepla, un Foo Fighter, que estaba de pronto monitoreándonos a ver qué hacíamos nosotros ahí en Stonehenge. La siguiente. Ahora, ¿qué son estas señales del cielo, estos mandalas cósmicos? Como les decía, son verdaderos activadores de la conciencia humana. Tenemos cantidad de información que está grabada en nosotros y que tiene que ser despertada. La siguiente. Muchas veces cuando uno está delante de estos símbolos, aunque no entienda qué significan, siente en lo más profundo de sí el significado de todo esto. La siguiente. Miren ustedes el tamaño de las personas en comparación con la figura. Vamos a seguir pensando que son dos viejitos jubilados ingleses con palito de una cuerda, de noche y a oscuras. La siguiente. La música es el estudio de las leyes proporcionales de las frecuencias de sonido. La ciencia de la armonía musical es idéntica a la ciencia de la simetría de los cristales cuando comprendemos a la materia como una retícula de ondas espaciadas a intervalos determinados. Todo es vibración, todo es sonido, todo es música. La siguiente. Pues precisamente si los científicos esperaban una respuesta a los mensajes enviados, la respuesta llegó. El 16 de noviembre de 1974, Frank Drake, desde el observatorio, desde el radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico, envió una onda de radio a la M13, a la gran nebulosa de Hércules, a 24.000 años luz de distancia, con la esperanza de que alguien nos conteste alguna vez. Como está a 24.000 años de distancia, la respuesta llegaría, si es que nos contestan, después de 48.000 años. Sin embargo, miren ustedes, el 17 de agosto del año 2001 apareció al lado del radiotelescopio de Shilboldt en Hampshire, en el sur de Inglaterra, dos agroglifos. Uno, impresionante en forma de un rostro tridimensional, el holograma de un rostro, y otro, la respuesta a un mensaje que fue enviado de la Tierra. Es enviado por Frank Drake. La siguiente. A nivel del suelo no hay nada que te haga pensar que hay un rostro, simplemente son montoncitos de trigo amontonados. Tienes que elevarte desde el aire, la siguiente, para darte cuenta de que ahí en esos montoncitos de trigo, la siguiente, ya hay un rostro gigantesco tridimensional, un holograma de un rostro. Pero no es cualquier rostro, la siguiente. Ese rostro nos recuerda el famoso rostro de Sidonia en Marte. La siguiente. En 1976, las sondas Vikingo 1 y Vikingo 2 captaron sobre una montaña en Marte un rostro gigantesco, ¿no? Le llamaron la Esfinge de Marte. La siguiente. Los dos científicos que dieron a conocer estas fotografías tomadas por la NASA fueron despedidos por liberar información considerada clasificada. Si ustedes entran actualmente a la página web de la NASA, va a encontrar la fotografía de este rostro ya diluido, ya como que no, ya los vientos de Marte ya lo hicieron desaparecer, y era solamente una formación natural, juego de claroscuros, de sombras. Si eran solamente pues, un error, entonces ¿por qué despidieron a estos científicos? Pues lo que apareció también en los campos cereales era el rostro de Sidonia. Y la otra figura, como ven ustedes aquí, es la respuesta a un mensaje enviado a la Tierra. La siguiente. Este fue el mensaje que se envió, los números del 1 al 20,
los elementos para la vida en la Tierra, el nitrógeno, el hidrógeno, el carbono, el oxígeno, la fórmula de los azúcares, las dos hélices del código genético del ser humano, la cantidad de seres humanos que éramos en noviembre del año 74, 4.700 millones de individuos, la estatura promedio del ser humano, 1,76 m, nuestra ubicación en el sistema solar a partir del Sol ocupando el tercer planeta del sistema solar y la fuente de emisión del mensaje, el gran radiotelescopio Arecibo con sus 305 metros de diámetro de plato y casi 10.000 MHz de potencia. Eso fue lo que se envió al espacio a través de ondas de radio, a través de pulsos, a través de, ceros y unos, ¿no? Sonido, silencio, la siguiente. Y este es el mensaje que se envió del espacio al espacio, desde la Tierra, y este es el mensaje de respuesta que llegó no después de 48.000 años, después de 27 años, y no a través de radiotelescopios, sino a través de una impronta, una impresión sobre los campos de cereales. Se ve que claramente el idioma universal, las matemáticas es universal. Ellos conocen también los números del 1 al 20, las fórmulas, o sea, los elementos para la vida son los mismos, la fórmula de los azúcares también, las dos hélices del código genético tienen modificaciones, variaciones, la estatura promedio de este ser, o sea, este ser está clonado o está manipulado genéticamente, el típico chaparrito cabezón, que ya lo vimos como en el encuentro que tengo en la nave, eran seres modificados genéticamente, eran como clones, porque como nos hemos hecho la idea de que el típico extraterrestre, el chaparrito cabezón, lo muestran así, es la ubicación del sistema solar a partir del Sol, o de su Sol, ocupando el tercero, cuarto y las lunas de su quinto planeta. Ahora, lo curioso es que, si contamos, son 9 planetas igual que nuestro sistema solar. De pronto no contestaron ellos desde un lejano sistema solar, sino en nuestro propio sistema solar. Y no contestaron a través de radiotelescopios, sino también a través de un portal dimensional, una especie de pliegue cósmico, o sea, ellos contestaron viajando a través del tiempo y del espacio. La siguiente. Este sería el típico chaparrito cabezón. También hay seres de este tipo que no son meros androides. Se les llama también grises o zeta reticulianos, de la constelación de Reticulum, la siguiente. Miren ustedes el mensaje de respuesta a nivel del suelo, la siguiente. ¿Cómo realmente lo hicieron y nadie se enteró? Pues el año pasado, el 9 de febrero, la presidenta de Chile, doña Michelle Bachelet, dio la autorización para la liberación de 600 documentos secretos de encuentros de militares chilenos con ovnis. Uno de estos casos es el de Danilo Catalán, excomandante de la base aérea de Antofagasta. Él estaba como jefe de escuadrilla de los aviones Mirage de última generación. Estaban volando por el norte de Chile, por la zona de Antofagasta, a pleno sol, en desierto, y un objeto triangular de 1 kilómetro de largo se les colocó encima de los aviones, tan bajo que les daba la impresión que se abrían la carlinga de los aviones, o sea, las cabinas podían tocarlo. El objeto los estuvo acompañando a la misma velocidad, luego se abalanzó, se detuvo, hizo un ángulo recto y se elevó. Y debajo de la panza tenían como una especie de domo, ¿no?, o cúpula invertida. Este excomandante de la base aérea de Antofagasta, ahora en retiro, se permitió también dar su testimonio. La siguiente. Entonces, la presidenta de Chile da la autorización para que se liberen 600 documentos secretos. Pues también vemos que el 1 de marzo del año 2007, la agencia France Press nos dio a conocer que Paul Hellyer, ex ministro de Defensa del Canadá, organizó una rueda de prensa y declaró que los gobiernos tienen que liberar información considerada clasificada sobre los ovnis para solucionar el problema. O sea, para aprovechar esa tecnología para solucionar el problema del cambio climático global. Lo dice Paul Hellyer, ex ministro de Defensa del Canadá, no del Bután. La siguiente. Pues en marzo del 2007, también Francia ha liberado 1.600 documentos secretos de encuentros de militares franceses con ovnis. La siguiente. En el mes de julio de 2007, el presidente Correa del Ecuador dio la autorización para que 40 casos o documentos de encuentros de militares ecuatorianos con ovnis también se den a conocer. La siguiente. Y ahora en Londres, 15 de mayo del 2008, el ministro de Defensa británico acaba de desclasificar 8 documentos. Ahora, a lo largo de estos 34 años de contacto, los extraterrestres han compartido con nosotros muchas informaciones insólitas. Una de ellas, de que nuestro planeta Tierra, hace 1.200 millones de años, murió producto de impactos de lluvia meteórica que extinguieron la vida en la Tierra. No hace 65 millones de años con ese meteorito de casi 10 kilómetros de diámetro que impactó en las costas de Mérida, en el Yucatán, y precipitó la extinción de los dinosaurios, ¿no?, y el fin de la era secundaria o mesozoica, inicio del terciario. No, mucho antes que eso, hace 1.200 millones de años, según los extraterrestres, la Tierra murió.
Para los extraterrestres el tiempo en el universo es como una espiral ascendente. En una de las curvas de la espiral la Tierra murió, pero el universo continuó. Entonces un grupo de civilizaciones extraterrestres recibió la autorización por parte de jerarquías cósmicas como para viajar a través del tiempo y del espacio, para venir a la Tierra, y no solamente a la Tierra, a otros 7 planetas más, antes de que muriera e impedir de que muriera, creándole un tiempo alternativo paradójico que se ha venido trenzando con el real tiempo del universo. Según esto, nosotros viviríamos una especie de realidad virtual, como una especie de Matrix, ¿no? Si esto es así, ¿ya qué pruebas científicas habría de esto? Ustedes saben que cuando los científicos tratan de datar la antigüedad del universo, el Big Bang, lo hacen a través del llamado efecto Doppler, que es el corrimiento de la luz hacia el rojo, la velocidad con la que las galaxias y las estrellas se alejan entre sí. De acuerdo a eso, los científicos han calculado que el universo tendría entre 10.000 a 15.000 millones de años de antigüedad. Pero lo que los científicos nos explican es por qué cada vez que ellos miran en determinada dirección del universo, se encuentran con ciertas estrellas que son más antiguas que el Big Bang, lo cual es imposible. No puede haber estrellas más antiguas que la creación del universo, a menos que estemos mirando por una especie de ventanita hacia otra realidad y nosotros mismos estamos atrapados en otra realidad. En el año 2002, un escándalo tremendo, esto lo informó CNN, cuando la sonda Voyager, que hace muchos años atrás había sido lanzada para que salga fuera del sistema solar, y busque vida en otros planetas fuera del sistema, como despedida, cuando ya salía del sistema solar, dirigió sus cámaras hacia el interior del sistema y no detectó vida en la Tierra. Uno dice, y esta es la sonda que va a buscar vida en otros planetas y ni siquiera la encuentra en la Tierra, hombre. Lo que pasa es que la sonda Voyager pasó muy cerca de la luna de Júpiter, donde estaría este portal galáctico que conectaría con el real tiempo del universo. Y en el real tiempo del universo no hay vida en la Tierra, ni siquiera hay Tierra. Fíjense ustedes, este aerolifo apareció en la localidad de Alton Bars en el año 2001. Ven ustedes aquí al Sol. La órbita de Mercurio con Mercurio, la órbita de Venus con Venus, la órbita de la Tierra sin la Tierra, la órbita de Marte, perdón, ¿se enteraron? La órbita de la Tierra sin la Tierra. Es curioso, ¿no? Porque en el real tiempo del universo, según los extraterrestres, no habría Tierra. Y eso explicaría por qué el Apocalipsis dice, y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, porque la tierra anterior pasó. ¿Qué es lo que se espera que ocurra en los próximos 4 años en el futuro planetario? Que el tiempo real y el tiempo alternativo, que supuestamente eran irreconciliables, pues eso era paradójico, el tiempo alternativo, se junten en un solo tiempo. Por eso las profecías no hablan del fin del mundo, hablan del final de los tiempos. Y para que haya un final de los tiempos tiene que haber más de un tiempo. Entonces, a lo que nos estamos acercando es al final de los tiempos, al giro del tiempo, a la sincronización de los tiempos. El gran parto planetario va a significar que la Tierra va a ocupar el lugar de la Tierra muerta en el real tiempo del universo. Para nosotros el 22 de diciembre del año 2012 va a ser un día simplemente donde vamos a tener una sensación extraña, porque va a ser un salto cuántico, un salto vibracional. Ese día como que todos nos sentimos extraños, ¿te acuerdas? ¿Te das cuenta? No, sí, qué raro, ¿no? Y nada más. Los grandes cambios radicales van a ser en estos 4 años previos al 22 de diciembre del año 2012. Estos 4 años van a ser fuertísimos porque va a haber una gran liberación de información por parte de los gobiernos y las religiones, se van a hacer descubrimientos que van a revolucionar el mundo, la gente no va a saber ni en qué creer ni en qué pensar. El panorama mundial va a girar 180 grados en estos 4 años. El problema es que cuando nosotros ingresemos en el real tiempo del universo, cuando la Tierra ocupe el lugar de la Tierra muerta en el tiempo real, para nosotros las cosas no van a cambiar mucho en ese momento. Habrán cambiado mucho en estos 4 años, pero no en ese momento. En ese momento, para quienes van a cambiar las cosas de forma radical y de forma retroactiva, es para los extraterrestres. ¿Ustedes recuerdan esa película de Michael Fox de Volver al Futuro? Un joven que se hace amigo de un científico que le presta un automóvil que viaja tan rápido que puede viajar al pasado. Entonces se encuentra con sus padres cuando eran adolescentes y él les ayuda a superar una serie de traumas, de errores, de defectos. Y cuando él vuelve en el tiempo, él sigue siendo la misma persona, pero sus padres han cambiado, todo ha cambiado. Entonces hay extraterrestres que tienen temor de ese cambio, de esa transformación que puede generar el hecho de que nosotros irrumpamos en el tiempo real. Mientras que hay otros que, por el contrario, quieren que de todas maneras se produzca para salir de un estado de estancamiento evolutivo en el que se encuentran. Es como una especie de laboratorio donde se ha experimentado y si el experimento funciona, pues lo harían extensible a todo el universo. Ahora, qué curioso, fíjense ustedes que este anciano Rapa Nui en la isla de Pascua nos dijo que en sus tradiciones está que el dios Makemake, el creador, creó el universo, pero la tierra la creó dentro de un huevo y experimentó dentro de ella el amor, la pasión, el sentimiento, el amor, para que si él viera que fuera bueno, el huevo se rompiera e inundara todo el universo, que no era otra cosa que el plan cósmico, lo que los extraterrestres nos han venido relatando durante estos 34 años. La siguiente. La Tierra pues se encontraría en un tiempo alternativo, paradójico, diferente al tiempo real del universo. La siguiente.
Miren ustedes, los náhuatl, los aztecas, ¿no?, herederos tanto de los mayas como de los toltecas y de los olmeca, tenían ya el conocimiento de la serpiente de las dos cabezas. Es más, miren ustedes, en el trono de Montezuma podemos ver aquí a la serpiente de las dos cabezas. Entonces, en el sur de Inglaterra, en la zona de West Overton, en el año 2002, apareció este aerolifo que recuerda el mito, precisamente el mito náhuatl de la serpiente de las dos cabezas. Al final de los tiempos, una cabeza va a terminar comiéndose a la otra. Eso es lo que de alguna manera se espera que ocurra el 22 de diciembre del año 2012. Habrá un solo tiempo, la siguiente. Aquí vemos nosotros cóncavo y convexo, un tiempo, el tiempo real y el tiempo alternativo se terminan fundiendo en un solo tiempo, la siguiente. Aquí vemos este aerolifo que apareció en el año 2006, el símbolo de Lamat o de Sak-Ek, la estrella blanca Sak-Ek, que significa sumergirse, que estamos llegando a una etapa en que el ser humano tiene que buscar a través de la introspección y el autoconocimiento, descubrir de que el amor es la fuerza más poderosa del universo, que solamente a través del equilibrio del alma, a través de la compasión y el perdón, ¿no?, podremos pasar colectivamente de una dimensión a otra, podremos acompañar al planeta en el tránsito dimensional. La siguiente. Y eso está apareciendo en el sur de Inglaterra. Los grandes ciclos galácticos y cambios climáticos fueron anunciados hace mucho tiempo en los legados de antiguas culturas, tradiciones esotéricas, videntes, profetas y contactados. La ciencia desestimó estas advertencias por considerar que carecían de toda evidencia y comprobación científica. Hoy la ciencia de forma tardía comienza a develar el secreto que había guardado y que comprueba muchos de estos conocimientos esotéricos. La siguiente. Estamos viendo incendios forestales producto del calentamiento global, muchos de ellos provocados también de forma irresponsable. La siguiente. La contaminación ambiental y la contaminación psíquica, el hacinamiento de las ciudades, ¿no?, en su afán de abaratar los costos, llevar a la gente tan cerca de las fábricas posible, ¿no?, con todos los problemas sociales que esto trae. La siguiente. La contaminación de las ciudades a extremos verdaderamente impresionantes. La siguiente. La contaminación de las playas. Ustedes llevarían a caminar a su hijo descalzo por una playa así, con riesgo de que se muera de tétano. Permitirían que su hijo nadara en un río contaminado por las aguas fecales y también por los residuos químicos. En el futuro, probablemente los únicos animales que vean nuestros nietos sean los que están en las fotografías o en los museos. La siguiente. Producto del calentamiento global, estamos viendo el efecto también en la naturaleza más que evidente. En el año 2005, durante 15 días, dejó de llover en la selva amazónica. Ustedes saben que en la selva amazónica llueve todos los días y a toda hora. Sin embargo, dejó de llover por 15 días y las cataratas de Iguazú, que se encuentran en la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, ¿no?, que normalmente se ven así, la siguiente, llegaron a lucir así. Estas son fotografías de la agencia china Xinhua y de la agencia Reuters. ¿Por qué estas imágenes no aparecieron en la primera plana de los periódicos? Ustedes saben la cantidad de paquetes turísticos que se hubieran cancelado, los negocios que se mueven, para que vean ustedes que a pesar de que esta es la realidad, no aparece ni siquiera en los periódicos. La siguiente. El río Amazonas y sus afluentes, el río navegable más caudaloso del mundo, ya 15 días sin llover, miren ustedes ese panorama, y podría ser indefinido. La siguiente. Les decía que hace 26.000 años los nuestros se produjo un drástico cambio climático global. Los mamuts murieron congelados súbitamente. A fines del siglo XIX, hubo un tráfico continuo y constante de marfil no procedente de África, sino de Siberia, y no de elefantes, sino de mamuts, que puso sobre aviso a los paleontólogos que hicieron un seguimiento a la ruta del marfil y descubrieron que estaban siendo desenterrados de la Siberia. Se dieron hasta el lujo de comerse carne de mamut descongelada después de 26.000 años. Dicen que sabía rico. Y se habían muerto congelados súbitamente, no después de 20 años, sino instantáneamente. Y eso mismo podría volver a ocurrir ahora, la siguiente. Así, los restos de los mamuts lo demuestran, la siguiente. Es que la Tierra está recibiendo una radiación extraordinaria, ¿no?, procedente del centro de la galaxia y del mismo comportamiento anómalo de nuestro Sol, la siguiente. Lo interesante es que todo esto lo habían profetizado los mayas hace 1500 años atrás. Y hablaban ellos del comportamiento anómalo de Quinichajao, de nuestro Sol, y las energías provenientes del Hunapku. Hemos visto cómo se ha incrementado la actividad sísmica volcánica en el planeta, especialmente el Popocatépetl ya varias veces ha entrado en erupción, y cada vez que entra en erupción aparecen las esferas luminosas, ¿no?, que ingresan, salen, entran del interior del volcán, monitoreando la actividad del volcán. La siguiente. Miren ustedes, aquí vemos el Instituto de Vulcanología de México captando la presencia del ovni dentro de las nubes de ceniza del volcán. La siguiente.
Se incrementa la actividad del volcán e inmediatamente los ovnis entran y salen del interior del volcán, la siguiente, y con ello pues aminora la actividad del volcán, ya que ellos pueden absorber, catalizar, aprovechar de alguna manera esta energía pues telúrica, esta energía volcánica. Además, tratando de frenar de que este volcán entre en una fase tan crítica que ponga en peligro la ciudad más poblada del planeta, que es la Ciudad de México, la siguiente. Ahora, estamos viendo nosotros cómo pues, se incrementan los cambios climáticos, también se incrementa la actividad sísmica y volcánica. En el mes de agosto del año pasado, del año 2007, pues hubo un terrible terremoto. Generalmente los terremotos más destructivos en el Perú han sido de 50 segundos, de 1 minuto, han sido de 7 grados. Pues miren, tuvo 8 grados y duró 3 minutos. Fue violentísimo. Miren ustedes, la carretera panamericana se partió en 2, ¿no? La siguiente. Miren ustedes cómo quedó todo el sistema de tendido eléctrico, las ciudades. Realmente fue tremendo. La siguiente. Pues eso fue en el mes de agosto del año 2007. Miren ustedes, el 12 de septiembre del 2007, Indonesia, 8,2 grados, todavía más potente. Miren ustedes cómo quedaron las casas. Miren lo que pasó el 4 de noviembre del 2007, en plena primavera, en una ciudad tropical como es Bogotá. O sea, tiene altitud, pero es tropical. Empezó a granizar, empezó a nevar. O sea, amaneció ese día con 30 grados y en minutos pasó de 30 grados a 10 grados bajo cero. Siguiente. La gente quedó desconcertada, obviamente. Imagínense usted en plena primavera, casi verano. La siguiente. Soledad Parvicini había profetizado en 1971, el granizo de la ira destrozó el sembrado de la civilización. El hombre culpable camina muerto, mas no muerto, porque es ya en castigo de siglos. La siguiente. Miren ustedes, todo esto es Bogotá. Siguiente. Si los taxistas querían congelamiento de precios, se les cumplió su pedido. Miren ustedes, qué barbaridad. La siguiente. Esto no es un río, por si acaso, la carretera. Siguiente. Ahora, esto no lo han visto ustedes en la primera plana de los periódicos, ¿no es cierto? Porque inmediatamente habría una censura a los países de las grandes potencias que no han querido firmar los acuerdos para reducción de emisiones de CO2, ¿no? de los gases que producen el efecto invernadero. O sea, hasta eso se controla, es impresionante. La siguiente. Miren ustedes, 14 de noviembre, terremoto en Chile, 7,7 grados, 1 minuto y 35 segundos. El Hotel Radisson, un hotel de lujo, estacionamientos elevados de concreto, todos aplastados unos tras otros. Sarcástico el cartelito, ¿no? Estacionamiento completo. Todos los autos de lujo aplastados. La siguiente. Miren ustedes, los huracanes terminan, ¿no? A fines de septiembre. Sin embargo, en pleno diciembre, miren ustedes, tremendos huracanes, tormentas, ¿no? En la República Dominicana. La siguiente. Ya vieron ustedes cómo ahora, en el mes de septiembre también de este año, nos hemos encontrado con nosotros con que ha caído nieve, no en las montañas de África, sino en las llanuras, en la sabana, ha caído nieve en Kenia. La siguiente. Muchas cosas tienen que cambiar y pronto en África. Sobre todo en África. La siguiente. Pues precisamente nuestro planeta está mutando a todo nivel, no solamente a nivel físico, también a nivel psíquico y a nivel espiritual. Ustedes recordarán que durante 27 años estuvo en prisión Nelson Mandela, abogando por los derechos, ¿no? Frente al apartheid en el país más racista del mundo, Sudáfrica, y llegó a ser presidente de Sudáfrica, producto de la persistencia. La siguiente. Colin Powell, secretario de Estado del gobierno del presidente Bush, hijo de inmigrantes jamaiquinos, nacido en el Bronx, llegó a ser jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Realmente es una joyita. La siguiente. Miren ustedes, en uno de los deportes más racistas del mundo, como es el tenis, las hermanas Venus y Serena Williams, esta que parece la selección de África o de Camerún, ¿no? Es la de Francia. Con las justas tiene 2 blanquitos, miren ustedes. Aunque no lo crean, estos 2 jugadores son de la selección de Alemania, ¿no? Gerald Asamoah y David Odonkor.
de la selección de Alemania. No crean que la pasan muy bien allá en Alemania, pero ahí están. Siguiente. El futuro presidente de los Estados Unidos, si no le hacen trampa. Ya en este momento, o sea, había una diferencia de puntaje impresionante y USA Today y CNN, que son propiedad de los republicanos, dicen hay empate. Es como cuando en las elecciones anteriores, ¿no?, el presidente actual y el otro candidato discutían y la pasaba muy mal el presidente, ¿no? O sea, el otro candidato le va duro y CNN decía empate técnico. Es como cuando nuestros equipos de fútbol juegan mal, les ganan por 3-0, 4-0 y dice, fue un empate técnico realmente porque hemos ganado experiencia, ¿no? Bueno, entonces ya se huele a trampa, ya están diciendo de que están igual, no, que ya lo superó. Por favor. Bueno, Condoleezza Rice, ¿no?, ha sido también secretaria de Estado, sigue siéndolo, ya realmente una joyita. Ya tenemos también a Tiger Woods, de uno de los deportes a mí muy racistas, como es el golf, y es probablemente el mejor golfista del mundo en el momento. Uno de los más grandes líderes espirituales del mundo, ¿no?, como en su momento fue Luther King. Qué pena que quien fuera secretario de las Naciones Unidas, como poníamos el presidente del planeta, el verdadero presidente del planeta, ¿no?, Kofi Annan, no aprovechó su oportunidad y cuando el presidente Bush amenazó con invadir Irak, él debió haber tenido el valor de convocar una rueda de prensa y con una cadena cerrar las puertas de las Naciones Unidas, ponerle un candado y decir de que se había pisoteado el derecho internacional y que no estaban dadas las condiciones para que siguiera funcionando las Naciones Unidas en los Estados Unidos. Hubiera sido un héroe. Claro, al día siguiente hubieran aparecido fotografías ya de niños, una supuesta cuenta bancaria en Suiza, se le acusaría de desfalco de las Naciones Unidas, aparecerían personas que dirían que él las ha violado, niños que, o sea, le inventarían cualquier cosa para destruirlo. Quizás eso fue el miedo que impidió que él tuviera el valor de poder poner las cosas en su sitio, ¿no? Pero ese es el planeta en el que vivimos, un planeta que está mutando física, mental y espiritualmente. Entonces, vamos a pasar a las preguntas de todos ustedes. Hablabas en un curso que dabas del plan cósmico, en la cual Lucifer propuso que se pusiera interferencia en el avance, en el desarrollo del planeta, de la humanidad, para que la humanidad tuviera que hacer más esfuerzo para dar un salto hacia adelante. También hablabas de Satanel, que trató de sabotear todo el proyecto en sí. Proyecto. Pero esa es otra intención, ¿no? O sea, lo de Satanel no estaba pensado en la ayuda a la humanidad de que tuviera que dar más esfuerzo para dar ese salto hacia grados superiores de conciencia. Sí, vamos a resumir un poquito esto del plan cósmico. Según los extraterrestres, nosotros vivimos en un universo material de 7 dimensiones. Más allá de la 7ª dimensión, como en la música, una octava superior, hay un universo paralelo a que ya no es material, es mental. Y los seres que proceden de allí ya no son extraterrestres, ni terrestres, ni intraterrestres, son ultraterrestres. Son los que conocemos como los verdaderos ángeles, arcángeles, tronos, principados, querubines, serafines, potestades, dominaciones, provendrían de ese universo mental. Octava, novena y 10ª dimensión pertenece a ese universo mental. Y de la 11ª dimensión para arriba habría un tercer universo que es espiritual. El universo espiritual creó al mental, el mental creó al material. Según los extraterrestres hay un solo Dios, ellos creen en Dios, hay un solo Dios con múltiples manifestaciones. En el universo espiritual le llaman el absoluto, la unidad, la esencia de Dios. Ese mismo Dios en el universo mental le llaman el Padre, Madre, Creador, y en el universo material el profundo amor de la conciencia cósmica o el espíritu de amor. Según esto, según los extraterrestres, no fue Dios directamente el que creó el universo material, sino fueron un grupo de seres ultraterrestres del universo mental, un grupo de seres llamados los Helel, los resplandecientes, los hijos de Dios. Uno de ellos, el que conocemos como Micael o Miguel, otro como Lucifer o Luzbel, entre otros. Entonces, quienes habrían creado este universo material habrían sido estas entidades del universo mental. Ahora, inicialmente la idea era crear las condiciones pues, para que el universo se vaya autogestando, se vaya autogenerando, se vaya desarrollando y evolucionando. Pero ¿qué pasó? Las primeras civilizaciones que surgieron fueron teledirigidas, guiadas, influenciadas por estos seres ultraterrestres, por sus propios padres creadores.
Y la idea es que en la medida en que fueran evolucionando estas civilizaciones, arrastraran a otras en una larga cadena de solidaridad, ayudándose mutuamente a evolucionar. Pero ¿qué pasó? Las primeras civilizaciones que empezaron a evolucionar se desarrollaron de una forma muy mental, siguiendo el ejemplo de los seres ultraterrestres. Y entonces no pudieron llegar a conectar pues, con el tercer universo. O sea, todos nosotros tenemos 7 cuerpos para actuar en esas 7 dimensiones del universo material. Los primeros 3 cuerpos, el cuerpo físico, el astral y el mental inferior, nos conectan a través del plano material con el universo material de 7 dimensiones. El mental superior, el alma y el espíritu nos conectan a través del plano mental con el universo mental que está entre la 8ª y la 10ª dimensión. Y el 7º vehículo, que es nuestra esencia, nos conecta a través del plano espiritual con el universo espiritual que está de la 11ª dimensión para arriba. Entonces los extraterrestres son mentalmente espirituales, pero no son espiritualmente espirituales. Ellos han evolucionado mucho, pero se han estancado en lo que llamaríamos una 6ª dimensión, una 5ª dimensión. No han llegado a la 7ª dimensión de la conciencia. Entonces, este estancamiento, producto de haberse desarrollado muy mentalmente, a costa de sacrificar las emociones y los sentimientos, llevó a la necesidad de crear el plan cósmico, o sea, experimentar, crear las condiciones para que surgiera alguna civilización con potencial psíquico y espiritual capaz de dar el salto que los demás no habían dado. Inicialmente, Lucifer sugirió experimentar, cambiar las reglas de juego en la evolución y introducir en el universo material entidades disociadoras que entorpecieran el proceso de evolución y a mayor dificultad, mayor mérito. A toda fuerza se le pone otra contra igual intensidad. Eso fue lo que él originalmente sugirió, para el plan en general, ¿no? Pero él quería que se hiciera con aquellas civilizaciones que habían avanzado mucho y ya les faltaba poco para dar el gran salto. Entonces los demás seres ultraterrestres consideraron de que esto podría ser tomado como por una traición por parte de aquellas civilizaciones que habían sido forjadas bajo ciertos patrones de evolución. Es como que tú tengas a tu hijo en la escuela, una escuela militar durante todos los años de su educación y faltándole un año para graduarse, lo sacas de ese colegio militar de disciplina rígida, que no es mixto, internado, y lo pones en un colegio que no es mixto, o sea, un colegio que es mixto, que no es internado, donde la disciplina está muy suelta, ¿no? Entonces sería un naufragio para él. Entonces no podemos cambiar las reglas de juego así nomás. Entonces la idea que tuvieron los demás seres ultraterrestres era experimentar sobre civilizaciones nuevas y darles una oportunidad bajo un patrón de evolución diferente. Lucifer o Luzbel, esta entidad no estuvo de acuerdo porque era desplazar o dejar de lado a aquellos que dependieron directamente de ellos. Entonces se llevó una solución salomónica. No se va a experimentar sobre aquellos que ya les falta poco, cambiando las reglas de juego en la evolución, metiendo esas entidades que les dificulten la evolución, ni se va a hacer sobre civilizaciones que recién están empezando, sino se va a hacer sobre civilizaciones que nunca existieron, sobre planetas que no tuvieron futuro alguno, planetas que se destruyeron en el proceso de la evolución. En este caso la Tierra es uno de esos planetas que no tiene futuro porque murió. Entonces se crea un tiempo alternativo. Si no funciona, no importa porque originalmente no era. Y si funciona, pues no afecta a nadie porque originalmente no era. ¿Ya? Entonces esa fue la intención. Lo que pasa es que con el tiempo Lucifer tampoco estuvo muy de acuerdo que se experimentara sobre civilizaciones ya sin futuro que podrían de alguna manera hacerse un espacio dentro de la realidad y terminar convirtiéndose en maestros de sus propios maestros. ¿Ya? Entonces, Satanel, que es uno de los seguidores de Lucifer, Satanel es un ser extraterrestre de Orión, mientras que Lucifer es un ser ultraterrestre del universo mental. O sea, no son la misma entidad. Entonces, Satanel, siguiendo un poco los lineamientos de Lucifer, ha tratado de boicotear, no solamente para devolver la dinámica del universo, sino para impedir que se lleve a cabo el plan. Ahora, ¿por qué lo han permitido? Precisamente porque originalmente en el proyecto estaba de que a toda fuerza se le pone otra contraria y a mayor dificultad, mayor mérito. Por eso se ha permitido. Entonces aquí no solamente nos han agredido o se han sobrepasado con nosotros aquellos que verdaderamente nos tienen temor, tienen miedo de lo que aquí puede llegar a ser, sino también aquellos que han permitido que ocurran las cosas de la forma que han ocurrido. Porque si no, ¿cómo explicar que enviaron a los exiliados a nuestro propio planeta, ¿no? ¿Ya? Y al final nos han estado haciendo la vida imposible. Son los que en este momento controlan psíquicamente a los Illuminati, al gobierno secreto tenebroso planetario, ¿ya? Y que están tratando de llevar al mundo hacia la autodestrucción. Y si no pueden destruirlo para impedir precisamente que se produzca el giro del tiempo, la sincronización de los tiempos, controlar totalmente el planeta. Entonces los Illuminati, el gobierno secreto mundial tenebroso, que está al servicio o manipulado por esta fuerza tenebrosa,
¿no? Tiene planificado, entre otras cosas, asesinar no solamente a Barack Obama, sino también a McCain, acabar de un plumazo con los dos, ¿ya? Y hacer de que el actual presidente se quede indefinidamente en el poder, ¿ya? Diciendo que él se va a sacrificar porque hay una situación de terrorismo internacional que acaba de acabar con 2 candidatos, y para evitar de que se le levante la gente, ¿ya? En su propio país ya no lo quieren ver ni en pintura, ya sueltan virus,